Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. En primer lugar, agradeceros a todos los que estáis participando en esta sesión por vuestro interés en los temas de accesibilidad en el entorno laboral. Es un tema que parece que nos pilla de nuevo, pero no lo es. Pero sí que es cierto que en base a mi experiencia cuando visito las empresas, hay bastante desconocimiento. Mi nombre es Manuela Brinques, yo soy auditora de prevención de riesgos laborales y accesibilidad en la entidad Full Audit, que para los que no nos conozcáis es una entidad que lleva desde el 2001 haciendo auditorías de prevención de riesgos laborales. Estamos acreditados para hacer auditorías reglamentarias y bueno, poco a poco hemos ido diversificando nuestros servicios. Flavit además pertenece a una fundación que se llama Fundación Preven, que está muy orientada a la inclusión de personas con discapacidad en el entorno laboral. Y, Fruto de esa, ¿no? de esa unión que hay entre Full Audit y Fundación Preven, hemos ido desarrollando cada vez más servicios y herramientas para unir lo que es la prevención de riesgos laborales con la discapacidad, ¿no? Cómo gestionar la prevención de riesgos en personas con discapacidad. Y eso nos ha llevado también al tema de accesibilidad, que es de lo que vamos a hablar hoy. Un poco, no sé qué objetivo tenéis cada uno de vosotros, el motivo por el cual habéis tenido interés en esta sesión, pero nosotros lo que pretendemos con esta sesión es primero que conozcáis un poco más qué tener en cuenta a la hora de evaluar si vuestros centros de trabajo son o no accesibles y que, bueno, que tengáis una mirada más proactiva al tema de la accesibilidad en general, ¿no? Que siempre os preguntéis si aquel puesto de trabajo es o no accesible, si requiere de alguna adaptación, etcétera. Pensemos que centros de trabajo, si son más accesibles, también son más seguros para todos, con lo cual todos ganamos, ¿no? Implantando accesibilidad en nuestros centros es una mejora para todos los trabajadores. Entonces, si os parece, veo que ya se han conectado bastantes personas. Voy a compartir con vosotros una presentación que he realizado que nos va a servir como hilo para esta sesión. Bien, espero que le veáis todos bien. Comentaros que si os parece bien, el chat lo vamos a habilitar al final de la sesión para no ir con interrupciones. Si nos da tiempo, que espero que sí, cuando acabe toda la presentación, pues podemos comentar el chat y en cualquier caso yo también os dejaré mi correo electrónico para que me podáis hacer llegar cualquier duda, cualquier consulta que tengáis y que queráis compartir y yo pues gustosamente daré respuesta en lo que sepan, ¿vale? Así que si os parece vamos a iniciar ya la sesión, el contenido que habíamos previsto para hoy. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que más allá de que coloquialmente hablamos de discapacidad y de accesibilidad, hay también unas definiciones legales. Y os preguntaréis, bueno, ¿y qué más da la definición legal que haya? Es importante porque luego, cuando tengamos que abordar los requisitos legales, que ya os avanzo, que hay muchos requisitos legales en temas de accesibilidad, que no los conozcamos no quiere decir que no existan, y por lo tanto, cuando tengamos que abordar cómo cumplir con esos requisitos legales, tendremos que saber de qué estamos hablando y tendremos que hablar el mismo idioma que nuestros legisladores. Por lo tanto, es bueno saber que hay unas definiciones que están contempladas en diferentes normativas y que nos tienen que servir para que todos entendamos lo mismo. Empecemos por el concepto más general, ¿no? Que sería discapacidad. Mirad lo que dice este Real Decreto Legislativo. Nos dice que es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias revisiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.
Os he puesto en negrita interacción para que nos demos cuenta que la discapacidad no es una cualidad solo de la persona, no es una característica de la persona, es una característica de la interacción de la persona con el entorno. Imaginemos un mundo en el que no existieran escaleras, por ejemplo, ¿no? Entonces no habría problemas, ¿no?, para poder ir a los sitios en silla de ruedas, ¿no? El problema es que existen las escaleras. Esto lo pongo como ejemplo para que nos demos cuenta de que las personas que tienen algún tipo de limitación, si el entorno estuviera preparado para esa limitación pues no sería efectiva. Realmente podrían hacer una vida normal, normal en el sentido de sin tener que superar esas limitaciones de alguna manera, ¿vale? Por lo tanto, primer concepto que creo que es interesante que nos quede. La discapacidad nace de la interacción en un entorno que no está preparado para la discapacidad, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, no estaríamos aquí hablando. Quiero decir, si no pudiéramos hacer nada en el entorno, pues sería inútil hablar de cómo hacer las cosas accesibles, puesto que las personas que tienen algún tipo de limitación física o sensorial, etcétera, eso igual pues no podemos actuar sobre esa limitación, pero sí podemos actuar sobre el entorno. ¿Qué más nos dice este Real Decreto Legislativo? Que es bastante importante y luego veremos que también sale para otros temas. Nos habla del concepto de accesibilidad universal, que parece un término muy grandilocuente, pero lo que nos está diciendo es que es la condición que deben cumplir todos los entornos, los procesos, los bienes, los productos, para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en las mismas condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma posible. Es decir, no tenemos que presuponer que una persona con discapacidad tiene siempre que pedir ayuda para hacer las cosas, sino que el entorno tiene que estar preparado para que, con independencia de nuestras capacidades, tanto productos como servicios, entornos puedan ser usados por todos y también en condiciones de autonomía, sin tener que recurrir a la ayuda de terceros, ¿vale? Entonces, es importante que cada vez que diseñemos un entorno nuevo, pensemos que pueda ser usado por todo el mundo. Quien dice entorno, dice producto, dice servicio, ¿vale? Bueno, veis que hay más texto en el tema de la definición, pero yo quiero que nos quedemos con esto, ¿no? Que es que todo pueda ser usado por todos, en condiciones de seguridad, comodidad y autonomía. Ese sería un poco el resumen de esta definición. Para que eso ocurra, pues lo que estábamos diciendo, hemos de pensar que lo hemos de diseñar para que sea un entorno ya accesible desde su origen, que no tengamos luego que hacer adaptaciones en la mayor medida de lo posible. Digamos que tiene que haber como una accesibilidad de fondo y armario, ¿no? Sí que es cierto que luego habrá casos particulares que requerirán soluciones particulares, pero en la medida de lo posible, si somos capaces desde la fase de inicio de pensar en que ese entorno o ese servicio que estamos diseñando pueda ser usado por personas con discapacidad física, visual, auditiva, etcétera, ya nacerá accesible y no tendremos luego que hacer adaptaciones. Pero normalmente el punto de partida no es el idóneo y por lo tanto hay que hacer modificaciones y adaptaciones. Y aquí es donde viene la definición de ajuste razonable. Este término es muy importante. Es muy importante porque obviamente os decía antes que ahora hay muchos requisitos legales en accesibilidad y los hay. También es cierto que el mundo no se creó ayer, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos pues muchas instalaciones, muchos servicios que no eran accesibles cuando nacieron, pero que siguen estando en funcionamiento. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues lo que nos dice la mayor parte de normativa, porque hay normativas diferentes en ámbitos geográficos diferentes, luego haremos un vistazo general para que lo veáis. Nos dice que, bueno, sí, lo nuevo ya tenemos que pensarlo, pero ¿qué pasa con lo que ya teníamos, ¿no? ¿Qué pasa con los edificios ya existentes? ¿Qué pasa con lo que ya hacíamos antes? Pues nos dice que tenemos que intentar adaptarlo siempre y cuando esa adaptación no imponga una carga desproporcionada, ¿vale?
ese ya sé que es un término abstracto, pero es lo que nos dice la normativa. Es decir, usted tiene que intentar hacer todo lo posible para cumplir estos requisitos, pero entendemos que habrá situaciones en las que será o bien imposible, porque técnicamente no es posible, o bien porque el hacerlo supondría una inversión tan descomunal que sería desproporcionado, ¿no? El recurso que necesitamos con el beneficio que obtenemos. Hay normativas que incluso te ayudan a calcular si una carga es no desproporcionada, ¿vale? No todas, porque ya os he dicho que hay muchas normativas diferentes y por lo tanto, en función de si nos acogemos a una normativa estatal o a una autonómica, que ya os avanzo que todas las comunidades autónomas han desarrollado normativas propias, unas más detalladas y otras menos, y además tenemos normativa a nivel estatal. ¿Cuál me aplica? Pues todas, me aplican todas. O sea, al final tienes que cumplir con la que sea más exigente, como siempre, ¿no? Por lo tanto, hay en algunos ámbitos geográficos que sí que es más detallado y nos dicen cómo calcular la carga desproporcionada, en otros casos no. Pero, em, pero como resumen yo diría que no adaptaremos algo que podamos justificar muy bien que realmente la adaptación sería una carga desproporcional. Lo tenemos que justificar y en cualquier caso tendremos que buscar soluciones alternativas que sean lo más parecidas posibles a lo que sería la adaptación, digamos, ideal, ¿vale? Por lo tanto, no nos dicen, oiga, usted tiene que cumplir estos requisitos legales y si no, pues me tendrá que decir el por qué, ¿vale? Como resumen. Y para muchas veces, para hacer esas adaptaciones, pues tenemos que o comprar productos de apoyo o ayudas técnicas, se puede decir de las dos maneras. Aquí está, en esta norma UNE, está definida lo que es una ayuda técnica. Y yo lo que os quería enseñar, porque muchas veces hay muchas cosas en el mercado que desconocemos y que nos pueden ayudar, y para que vosotros podáis consultarlo por vuestra cuenta, os he puesto aquí la página web del CEAPAD. El CEAPAD es un centro de referencia, ¿vale? Y tiene un catálogo de productos de apoyo que lo podéis consultar en esta página web con diferentes criterios de búsqueda. La verdad es que está muy bien. Y bueno, es un centro de referencia estatal y por lo tanto, pues bueno, pues no es sin ánimo de lucro, lógicamente, ¿no? Como luego esta sesión va a quedar grabada y la vais a poder consultar en la página web de Full Audit, podéis volver otra vez a consultar qué página web es esta. Yo os he puesto también dos ejemplos para que lo veáis. Por ejemplo, puedes entrar con este criterio de búsqueda, ciudad y edificios, y buscar, pues, en este caso, un elevador, ¿no? O sea, yo tengo un centro de trabajo que entras a través de unas escaleras, por ejemplo. No tengo sitio para poner una rampa porque no se puede poner una rampa de cualquier manera. Las rampas también han de cumplir una serie de requisitos, ¿no? Aunque a veces veo que hay empresas que esto no lo tienen presente. Y entonces, pues tengo que buscar una solución. Bueno, pues puedo venir aquí, buscar según diferentes criterios de búsqueda y encontrar una solución. Y te da bastante información. O, por ejemplo, os he puesto otro ejemplo, porque siempre estamos pensando muchas veces en la accesibilidad en cuanto a infraestructuras y tenemos también que pensar en la accesibilidad en cuanto a comunicación, que es también muy importante. Por ejemplo, os he puesto aquí otro ejemplo en base a comunicación. Bueno, imaginaros que yo tengo un aula donde doy formación a mis trabajadores y claro, tengo las aulas que tienen el soporte, las sillas que tienen el soporte, pero si viene alguien con silla de ruedas, pues no tiene el mismo soporte para la documentación que los demás. Bueno, pues hay elementos para adaptarlo a la silla de ruedas. Por ejemplo, hay muchos temas, por ejemplo, de tipos de mouse, de tipos de teclado, hay muchísimas cosas. De verdad, os recomiendo que le echéis un vistazo, porque seguramente algunas de las cosas que alguna vez habéis tenido que pensar, ¿y esto qué hago? ¿Esto qué hago? ¿Cómo lo adapto? A lo mejor aquí encontraríais la solución. Simplemente que lo conozcáis, ¿vale? Porque pensar además que cuando hablamos de discapacidad, que siempre nos viene la silla de ruedas,
Eh, el abanico de tipos de discapacidad es muy amplio. Aquí os he puesto sencillamente un pantallazo simplemente para que seamos conscientes de ello, ¿no? Tú puedes tener discapacidad física, pues desde una amputación, pues tú no tienes mano, por ejemplo, o imaginaros, por ejemplo, epilepsia. A una persona que pueda tener un ataque epiléptico, pues también tenemos que tener en cuenta a nivel de transición de información visual o de colores o de luces. Bueno, pues son cosas a tener en cuenta, ¿no? O, por ejemplo, es una discapacidad sensorial de tipo auditivo, toda la comunicación que se haga hablada tendrá que tener su correspondiente información o bien por escrito o bien en lenguaje de signos, ¿vale? Pensar que, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva pueden hablar diferentes idiomas, igual que existe el español y el francés. En la discapacidad auditiva hay personas que saben lenguaje de signos, hay otras personas que no saben lenguaje de signos, hay personas que saben leer los labios, hay otras personas que no saben, hay personas que tienen capacidad de lectoescritura, que han aprendido a leer y a escribir, bien porque la discapacidad auditiva la han adoptado con el tiempo, bien porque han aprendido de alguna manera, pero nos encontramos diferentes escenarios, pues tenemos que tenerlo presente, ¿no? Discapacidad visual, lo mismo. La discapacidad visual tampoco pensemos en ceguera total, hay muchos tipos de discapacidad visual. Hay, por ejemplo, discapacidad cromática. ¿Qué pasa con las personas que no diferencian los colores, ¿no? Y les damos información basada en colores, pues no la van a entender, ¿no? O personas que a lo mejor no tienen visión lateral. Y también la discapacidad intelectual. Podemos tener personas en el entorno laboral con déficit cognitivo y que por tanto habrá alguna información que les resulte compleja. Entonces, cuando pensamos en todo esto, a veces se nos hace como un mundo, ¿no? Decir, bueno, pues si tengo que tener en cuenta todo esto, esto va a ser, bueno, no es tan difícil como parece. Por ejemplo, en temas de información, de comunicación, hay veces que la hacemos más compleja de lo necesario. Queremos hacer cosas a veces muy sofisticadas y a veces lo sencillo es lo que va a ser más, y sobre todo hablando de comunicación, cuanto más sencillo, a más gente va a llegar y lo entenderemos todos mejor, ¿no? Entonces, no es que haya que duplicar las cosas, tengo que hacer este documento de un tipo y este documento de otro, lo puedo hacer teniendo en cuenta esos criterios de accesibilidad, un único documento para todos, ¿no? Tenemos que también ser un poco racionales y prácticos, ¿vale? Bueno, simplemente para que nos demos cuenta que el ámbito de la discapacidad, pues a lo mejor es más amplio que el que a priori podemos pensar, ¿vale? Bueno, entonces, antes os he comentado que hay mucha normativa, entonces es complicado que abordemos los requisitos legales concretos de cada elemento y de cada zona geográfica. Pero lo que sí que podemos hacer es, bueno, abordar un centro de trabajo tipo oficinas, ¿vale? Aquí os he puesto la foto de nuestras oficinas en Barcelona. Bueno, es el edificio donde estamos nosotros, no es que sea todo el edificio nuestro, ni mucho menos. Porque al final, pues la mayor parte de empresas tienen una oficina, ¿no? a la que ir y nos puede servir como ejemplo, elementos a tener en cuenta, ¿vale? Para que vayamos trabajando, ¿no? Nuestro enfoque proactivo hacia la accesibilidad, ¿no? A ver, ¿qué ocurre desde el punto de vista de infraestructuras? ¿Vale? Desde el punto de vista de infraestructuras, tenemos que llegar al edificio, ¿no? Llegar al centro de trabajo, ¿no? Por lo tanto, podemos llegar o bien andando o podemos llegar en vehículo, pero lo tenemos que tener en cuenta de ser accesible de las dos maneras, ¿no? Obviamente, una vez dentro del centro de trabajo, nos tenemos que poder mover por el centro de trabajo, tenemos que poder ir al aseo, si hay pues un auditorio en el cual se hace algún tipo de presentación o reunión periódica, pues tiene que poder ir todo el mundo, obviamente. Y también
todo el mundo tiene que poder ir a los espacios de descanso y restauración. Por lo tanto, hemos de pensar que tenemos un centro de trabajo que ha de ser accesible, llegar a él y moverse por él, ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué ocurre si llegamos en un acceso peatonal, ¿no? Venimos andando. Obviamente, tenemos que entrar por un concepto que se llama itinerario accesible, ¿vale? El itinerario accesible es un concepto que sale en algunas normativas, por ejemplo, en el Código Técnico de Edificación se habla del itinerario accesible. He visto que en otras normativas se habla a lo mejor de itinerario practicable. Veréis que a lo mejor hay conceptos que son parecidos, pero cada uno le pone su matiz, su cosecha, ¿no? ¿De qué se trata al fin y al cabo? Se trata de que obviamente no haya barreras que me impidan entrar y moverme por el centro de trabajo. Por lo tanto, un itinerario accesible no admite nunca escalones, ¿vale? Se tiene que tener o bien rampa o bien ascensores. Tiene que haber espacio libre de giro para silla de ruedas. Si yo voy por un pasillo estrecho y no me puedo girar, no puedo cambiar de dirección, pues no sería accesible. Anchura en pasillos y pasos. Aquí he puesto suficiente porque, como os decía, en función de la normativa que nos aplique, habrá unas medidas u otras. Son muy parecidas todas, porque al final, pues en todas se ha aplicado el sentido común, ¿no? Pero tampoco nos interesa ahora empezar a memorizar medidas, ¿no? Sino que tengamos presente que los pasillos y los pasos han de ser anchos, las puertas han de tener una anchura suficiente también para que pase una persona en silla de ruedas, que los mecanismos de apertura son maniobres con una sola mano, que están en una altura adecuada y que el espacio de barrido de las puertas tiene un espacio suficiente, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. Esto es lo que define, según, en este caso, el Código Técnico de Edificación, un itinerario accesible. Lo que nos está diciendo es que para que una persona pueda acceder a nuestro centro de trabajo, se han de cumplir todos esos requisitos, ¿vale? Bueno, aquí he puesto la foto de la puerta de nuestra entrada para que se vea un poco más o menos la idea, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta otras cosas. Podría ser el caso de que nuestro centro de trabajo hubiera que llamar antes de entrar, ¿no? Obviamente, si yo tengo que llamar antes de entrar, el punto de llamada también ha de ser accesible, es decir, ha de estar a una altura adecuada, ha de poder aproximarse alguien en silla de ruedas y poder llegar. Os he puesto aquí algunos ejemplos buenos y malos. Por ejemplo, esta foto que veis arriba a la derecha, veis que hay un cenicero delante. Este cenicero, que es el más fijo, no me permitiría la entrada hasta el punto de llamada, porque además está muy alto. Por otro lado, también nos dicen que las puertas giratorias deben tener un acceso alternativo. Es decir, la puerta giratoria en sí mismo no es accesible. Puedes tener una puerta giratoria, pero tienes que tener otra puerta, ¿vale? Que no sea giratoria para garantizar la accesibilidad. Una cosa que yo a veces me encuentro, sin embargo, yo os digo cosas que también nos encontramos, ¿vale? Es que sí, hay una puerta al lado, pero tengo que avisar a alguien de que me la abra, porque a lo mejor no es una puerta que esté siempre abierta. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, hay otra puerta, pero llego allí, está cerrada y como no haga señales de humo, nadie me abre, ¿vale? Otra cosa que nos habla es del punto de atención. O sea, cuando llegamos muchas veces a un edificio, a un centro de trabajo, nos encontramos una recepción, ¿vale? Obviamente, la recepción también tiene que ser accesible. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos están pidiendo que si hay un mostrador, ese mostrador tenga doble altura. ¿Por qué? Porque si yo voy en silla de ruedas y tengo que, firme usted aquí el registro de entrada o lo que sea, pues lo tengo que tener a una altura que me resulte cómoda, ¿vale? También hay requisitos en cuanto al espacio por debajo del tablero, etcétera. Todo está muy parametrizado en las diferentes normativas. ¿Qué me encuentro a veces también? Lo digo porque son cosas muy habituales. Que alguien pensó, ay, pues sí, mira, me suena que tenemos que tener mostrador a doble altura. Sí, sí, vamos a ponerlo. Lo pone, no siempre cumplen todos los requisitos que debería tener el mostrador de doble altura
Pero es que además es el sitio ideal para poner la impresora, ¿no? Entonces, al final, aquel espacio que se concibió en su día para que fuera un punto de atención, se convierte en el sitio de la impresora, ¿vale? Con lo cual, muchas veces pierden la razón de ser los elementos de accesibilidad que se han contemplado en inicio, ¿vale? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que se llama el bucle magnético. Lo veis aquí a la derecha abajo. Veis que este símbolo, que es como una oreja y una T, este es el símbolo de bucle magnético. Cuando veáis esto, ¿qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir que hay un dispositivo por el cual cuando alguien habla, hay un pequeño micro que lo graba y devuelve el sonido quitando los sonidos de fondo. Con lo cual, las personas que llevan determinados tipos de audífonos o de implantes cocleares perciben el sonido de una manera mucho más clara. Esto es algo que debería haber en todos los puntos de atención. Este que os he puesto yo aquí es portátil. Va muy bien tener uno portátil, simplemente tienes que tener con pilas y ya está. Imagínate que, por ejemplo, pues tienes varias aulas de formación, ¿no? Pues a lo mejor no te hace falta tener uno en cada aula, sino que tienes uno portátil y en el momento en que lo puedas necesitar, pues lo llevas al aula donde lo puedas necesitar. También hay bucles magnéticos fijos, ¿no? Por ejemplo, en espacios grandes, tipo auditorio, se instalan de una manera fija, ¿no? No es este sistema, es uno mucho más sofisticado. También, por ejemplo, pues en vestíbulos de aeropuertos, cosas así, ¿no? Pero bueno, lo puedes instalar incluso, por ejemplo, en un ordenador o en una caja de un supermercado, ¿vale? Pero luego también es importante que la persona que esté allí sepa usarlo y sepa para qué es, porque también algo que es bastante habitual es que hay empresas que, bueno, implantan elementos de accesibilidad, como es este caso. Este caso es bastante ejemplar en este sentido, y luego nadie sabe cómo usarlo. A veces nos ha pasado también cuando hemos ido a empresas y no, hemos estado mirando los, yo qué sé, los salvaescaleras, ¿no? Pues no sé, nunca se han puesto en funcionamiento, no se sabe si funciona, si no funcionan, cómo funcionan. Entonces es importante también la formación de las personas para que sepan usar los elementos de accesibilidad, ¿vale? Bueno, pues esos serían algunos de los requisitos que deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestros centros de trabajo. ¿Qué pasa si llego en vehículo? Bueno, si llego en vehículo y la empresa tiene aparcamiento, pues tendrá que también disponer de plazas adaptadas, ¿no? Para aparcamiento accesible. En función de la normativa que les sea de aplicación, tendrá un número de plazas u otras. Siento de estar todo el rato repitiendo esto, pero es que estamos en un estado de autonomías y entonces nos podemos encontrar pues diferentes baremos, ¿vale? Siempre hemos de aplicar el que sea pues, más exigente, ¿vale? Para así sabemos que lo cumplimos todo. En función de si el aparcamiento es en batería o en línea, pues tiene unos requisitos diferentes. Hay normativas que el requisito lo ponen en el espacio que queda de transición, ¿no? O sea, cuando una persona llega en silla de ruedas y va a buscar su vehículo, tiene que abrir la puerta y hacer la transición, ¿no? De la silla de ruedas al vehículo. Por eso necesita un espacio lateral, ¿vale? Por ejemplo, el código de una edificación, los baremos que da son de los espacios, mientras que si, por ejemplo, vas a otras normativas como la de Madrid, por ejemplo, te dice el tamaño de la plaza. Claro, a la hora de diseñar la plaza es mucho más fácil que te digan el tamaño de la plaza, pero claro, en función del vehículo que vaya a ocupar esa plaza, quedará más o menos espacio. Entonces, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El espacio de transferencia, veis aquí, esta foto está muy bien porque estos son fotos que he hecho yo, reales, o sea, todas estas fotos son fotos que he ido haciendo yo por los sitios. Esto era un centro comercial, ¿vale? Y entonces veis que el espacio de transferencia es común entre las dos plazas de aparcamiento accesible. En uno está en un sentido el coche y en otro está en el otro sentido, de tal manera que ambos pueden usar ese espacio de transferencia para entrar y salir del vehículo. No hace falta tener un doble espacio de transferencia porque es común, pero para ello tiene que estar cada uno aparcado en un sentido diferente.
Por lo tanto, hemos de tener en cuenta el número de plazas, la dimensión de las plazas, la ubicación. Las plazas accesibles tienen que estar siempre cercanas a la entrada al edificio. Cuando tú dejas el coche en el aparcamiento, pues luego entras en el edificio, pues por un ascensor o en este caso tendría que haber ascensor, claro. No puede estar alejada, ¿no? Lo mismo ocurriría si es pues, el aparcamiento de, yo qué sé, de una fábrica, ¿no? Pues tiene que estar cerca a la entrada al edificio, ¿no? Luego, el concepto de itinerario accesible que os decía, en ese recorrido que tiene que ser cercano, no puede haber barreras, no puede haber escalones, obviamente, ¿no? Y además lo tenemos que señalizar, tanto horizontalmente como verticalmente, para que se vea. Veis en la foto de la derecha, que de verdad que esto es una foto real, esto era un entorno portuario, ¿vale? A veces nos pensamos que pintando algo en el suelo se convierte en lo que queremos que sea. No se convierte por pintar el dibujito en el suelo, ¿vale? Entonces esto no cumplía nada, ni dimensiones, ni accesibilidad. Veis que además la acera está bastante deteriorada, pero es que además hay desnivel. O sea que, bueno, pues el quien había puesto el pictograma de accesibilidad, pues lo haría con la mejor de sus intenciones, pero con escaso éxito, ¿vale? También, mira, os he puesto aquí una aplicación que he encontrado donde se pueden encontrar, si tú no tienes aparcamiento propio en tu centro de trabajo, puedes encontrar qué plazas de aparcamiento accesibles hay por la zona, ¿no? Y bueno, pues eso también puede ser útil a la hora de dar información, pues a lo mejor a una visita que sepáis que va a llegar y que puede necesitar una plaza accesible. Es bueno saberlo. Luego, una vez estamos en el centro de trabajo, todas aquellas plantas que no sean de ocupación nula, es decir, que no sean de servicio, ¿no? Porque no es lo mismo una planta de servicios técnicos que el resto, allí donde puede haber puestos de trabajo, tienen que estar comunicadas por un itinerario accesible. El concepto de itinerario accesible, veis que se va repitiendo hasta la entrada y hasta cualquier otro elemento que pueda necesitar, ¿no? Hasta un ascensor, si hay una rampa, los aseos accesibles, las plazas de aparcamiento accesible, los puntos de atención, auditorios, zonas de restauración. O sea, tenemos que garantizar que una vez dentro de nuestro centro de trabajo, la movilidad está asegurada, es accesible hacia todos aquellos puntos necesarios, ¿no? No tiene por qué ser accesible hacia todos los si una persona tiene un problema de accesibilidad, pues puede tener una zona que sea accesible y puede haber zonas que no lo sean. Pero desde su puesto de trabajo accesible tiene que poder acceder a todos estos elementos, ¿vale? Antes hemos dicho que las escaleras no pueden formar parte de un itinerario accesible por razones obvias, lo cual no quiere decir que uno tenga que cumplir ciertos requisitos. Ya no solamente los que seáis de prevención de riesgos laborales, sabéis que estaba el 486, sino que además, dentro del Código de Edificación y del resto de normativas, ¿vale? Autonómicas, también se identifican requisitos en cuanto a las dimensiones, si tienen que tener bandas señalizadoras, pasamanos, etcétera. Porque si hay una persona, por ejemplo, que tenga discapacidad visual y tenga que usar las escaleras, pues obviamente pues tendrá que hacerlo también en las condiciones de mayor seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, el que no forme parte de un itinerario accesible no quiere decir que no tenga requisitos de accesibilidad. Eso también hay que tenerlo claro. Y las rampas, por ejemplo, las rampas tienen muchos requisitos en función de, bueno, esto lo veremos más adelante, pero que hay veces que la gente se cree que poniendo una rampa de cualquier tipo ya vuela y no vuela, ¿vale? También hay que tener en cuenta las emergencias en un centro de trabajo. ¿Qué ocurre si yo tengo personas con discapacidad en mi centro de trabajo y hay una emergencia? Bueno, pues en determinadas condiciones es exigible que existan zonas de refugio. A lo mejor cuando habéis ido a algún centro los habéis visto, ¿no? La zona de refugio, en este caso os he puesto el ejemplo que si, por ejemplo, para uso administrativo, pensar que hay muchos requisitos de accesibilidad que dependen también del uso que tenga la instalación, ¿no? No es lo mismo que sea pública concurrencia que no, pero bueno, nosotros ahora, como estamos hablando del entorno laboral, es lo que nos preocupa es
nuestros trabajadores, ¿vale? Bueno, pues en determinadas condiciones es exigible tener una zona de refugio. La zona de refugio, el concepto es allí donde puede refugiarse, valga la redundancia, una persona hasta que es rescatada, puesto que puede tener problemas de movilidad y su evacuación puede ser muy lenta. Entonces se supone que ha de ser, bueno, obviamente accesible, se tiene que poder llegar, tiene unas dimensiones determinadas, tiene que estar ubicado en zonas protegidas, a ser posible que tenga un sector de incendio propio. Tiene que estar señalizado tanto en el pavimento como en la pared adyacente. Y en el caso de que el edificio en el que está esta zona de refugio tenga un puesto de control permanente, ha de haber un sistema de intercomunicación para que pueda comunicarse con este puesto de control, ¿vale? Hay veces que me ha pasado de, bueno, vamos a probar el sistema de intercomunicación, lo hemos probado y pues, no nos ha contestado nadie, o la persona que nos ha contestado no sabía de qué le estábamos hablando. Insisto otra vez en lo de antes. Los elementos de accesibilidad han de ir acompañados de la formación de aquellas personas que tienen que hacer uso de los mismos, ¿vale? Porque si no, pues no sirve para nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tener todo en cuenta todas estas cosas, ¿vale? ¿Veis aquí? Aprovecho, ya que estoy aquí, veis en la foto de más abajo, hay una cosa amarilla. Aquí hay una silla de rescate. No sé si estáis familiarizados con lo que es una silla de rescate. Se trata de sillas que se usan para evacuar personas con movilidad reducida. Entonces, bueno, si tú, sobre todo si tú ya tienes personas de manera permanente que tienen movilidad reducida, es bueno tener sillas de rescate para, en caso de que haya que tener una evacuación, poder rescatarlas porque ya sabéis que no se pueden usar los ascensores, ¿vale? También, aquí no os lo he puesto, pero también existe un sistema de colchonetas de rescate, colchonetas de evacuación que, bueno, yo las he visto en alguna empresa y la verdad es que parece que funcionan bastante bien, ¿vale? Entonces, mirad, luego si queréis, podéis mirar en la web de Full Audio. Nosotros hay un punto de la web que se llama Insights, que podéis acceder a publicaciones que son publicaciones que hemos hecho nosotros de diferentes temas, y hay bastantes temas de discapacidad y de accesibilidad, ¿vale? Por lo que os decía, por el vínculo que tenemos entre Full Audio y Fundación, que nos ha hecho que, bueno, pues que hayamos desarrollado esta línea, ¿no? El año pasado hicimos una guía de gestión de emergencias en centros en los que hay personas con discapacidad. Y entonces ahí podéis encontrar más información, porque obviamente en la sesión de hoy pues no tenemos tiempo de abordar en detalle todas estas cosas. Pero se habla de las sillas de evacuación, de las colchonetas de evacuación. Incluso si podéis mirar algún vídeo de colchonetas de evacuación, pues la verdad es que es muy interesante verlo. O sea, que sepáis bueno, que hay cosas, ¿no? Que hay cosas para poder gestionar las emergencias en un entorno laboral en el que tengamos pues, a personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Tema de los ascensores. ¿Vale cualquier ascensor? No. Los ascensores también han de cumplir una serie de requisitos para considerarse ascensores accesibles. Si yo tengo una batería de ascensores, no quiere decir que todos tengan que ser accesibles, ¿vale? Igual que cuando hablábamos de la entrada a un edificio. Si yo tengo varias entradas, pues puede haber una entrada que no sea accesible y la otra que sí que lo sea, ¿vale? Pero como mínimo ha de haber una entrada accesible. Los ascensores pasa lo mismo. Si yo tengo varios ascensores, tengo que garantizar que al menos uno pues sea accesible, ¿vale? Hay diferentes tipos de ascensores, porque ya sabéis que hay unos que se abren solamente por un lado, hay otros que se abren por todos lados, otros que se abren por un hueco. Bueno, en función del tipo de ascensor que es, pues es exigible que tenga unas dimensiones u otras, ¿vale? Todo esto de los ascensores está en esta norma UNE que os pongo aquí, la 8170, ¿vale? Que además se modificó hace unos años, no muchos, y se incorporaron muchos temas de accesibilidad nuevos, ¿vale? Porque, por ejemplo, ahora en muchos edificios de oficinas ya sabéis que en lugar de seleccionar el piso al que vas
dentro del ascensor lo seleccionas fuera. Hay como unos pupitres o unas peanas donde tú dices, voy a tal planta y te dice, pues vaya al A, al B, al C. Bueno, eso antes, en la norma 18170 antigua, pues no estaba contemplada. ¿Qué pasa? Que yo llego allí y tengo discapacidad visual y no sé qué piso estoy seleccionando o qué ascensor tengo que ir, ¿verdad? Porque no es el sistema antiguo en el que yo entraba y bueno, con un poco de suerte tenía la botonera en braille o en alto relieve y podía notar a qué piso estaba picando. Ahora tengo una pantalla, ¿vale? Todo esto se ha incorporado en la nueva norma 18170 para contemplar estas nuevas formas, ¿no? Estas nuevas instalaciones de ascensores, ¿vale? En general, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, obviamente que la botonera tenga una altura adecuada. El tema de la altura es muy importante para casi todo. O sea, cualquier mecanismo con el que yo tengo que interaccionar tiene que estar a una altura a la que yo pueda llegar desde una silla de ruedas, o porque soy muy bajita, o porque no tengo muñones en lugar de brazos. Como norma general, yo os diría que los 120 centímetros de altura es la altura que nos encontramos en la mayor parte de normativas, ¿vale? Entonces es un buen dato que os guardéis aquí, ¿no? Pero bueno, se trata de que además de tener una altura adecuada, los botones estén en color contrastado, estén en alto relieve y braille, tenga pasamanos interiores. El pasamano nos sirve para, si vamos en silla de ruedas, ayudarnos a entrar y ayudarnos a salir, ¿no? Nos asimos del pasamano y nos damos impulso. El espejo de la pared del fondo también nos sirve para tener un punto de referencia si hemos entrado en silla de ruedas y se abre la puerta, estamos de espalda, ¿vale? Estamos de espalda y el espejo nos sirve para ver hacia dónde salimos, ¿no? Nos sirve como referencia. Y sobre todo también el mensaje de voz, ¿no? Cuando llegamos a una planta, si tenemos discapacidad visual, pues no nos enteramos a qué planta llegamos, a no ser que nos lo diga el mensaje de voz, ¿no? Entonces, todo eso es necesario. Hay veces que decimos, ay, qué pesado el ascensor, ¿por qué me está diciendo todo el rato a qué planta llego? Bueno, porque si no lo ves, de alguna manera tienes que saber a qué planta llegas, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que hay una norma que indica todos los criterios de accesibilidad que tienen que tener los ascensores. El tema de las rampas que os decía antes. Bueno, aquí os he puesto dos ejemplos para que os veáis un rato, porque parece ser que hay veces que la rampa es cualquier plano inclinado que se nos ocurra. Pues que sepáis que hay criterios también muy restrictivos de cómo tiene que ser una rampa para que forme parte de un itinerario accesible, ¿vale? Siempre estamos hablando del itinerario accesible. Puedo tener otros itinerarios alternativos que no sean accesibles, pero al menos tengo que tener uno que todos los elementos de ese itinerario, pasillos, puertas, ascensor, rampas, cumplan con los requisitos de accesibilidad. En función de la longitud me permitirá unas pendientes máximas u otras. También en función de la pendiente y la longitud me indicará si tengo que tener doble pasamanos y qué anchura tiene que tener. No os he puesto, como os decía, numeritos porque dependerá de la normativa de aplicación, pero todo está tabulado. O sea que en el momento en que sepáis cuál es vuestra normativa de aplicación, hay que ir y mirar qué nos dice para que sepamos que cumplimos. ¿Qué más? El tema de los aseos. Este tema también es muy divertido, porque a veces nos encontramos, si os fijáis en la foto de la derecha de arriba, veis que, bueno, se han molestado en poner dos brazos articulados, pero no tenemos espacio de transferencia lateral, ¿no? O sea, el tema de los aseos adaptados, todo y que hay mucho escrito y hay mucha normativa, parece ser que no nos la leemos, ¿no? Y entonces, bueno, hacemos un aseo, nos suena que tiene que tener un brazo, abatible, y se lo ponemos y nos quedamos tan anchos. Y hay que entender el porqué de las cosas, ¿no? O sea, hemos de entender que una persona que va en silla de ruedas y llega al aseo, pues tiene que transferir de la silla de ruedas al inodoro, igual que hemos visto antes con la plaza de parking, ¿no? Para eso necesita un espacio lateral. Hay normativas que en función del uso que tenga el centro, pues permiten solamente transferencia a un lado, pero lo ideal sería que pudiéramos tener espacio de transferencia a ambos lados, ¿vale?
¿Por qué? Porque hay personas que obviamente pues se les da mejor, igual que escribimos algunos con la derecha y otros con la izquierda, hay personas que transfieren mejor desde un lateral y hay personas que transfieren mejor desde el otro lateral, ¿vale? Eh, También el número de aseos dependerá de la normativa de aplicación. Hay veces que contemplan el número entero de aseos de un único edificio y hay veces que lo contemplan por plantas, depende de la normativa de aplicación, insisto, ¿vale? Obviamente tienes que poder llegar al aseo, tiene que estar conectado desde tu punto de partida con un itinerario accesible, tiene que estar señalizado, que sepamos que ese aseo es accesible. Las puertas de entrada pueden ser correderas, muchas veces las ponen correderas, ¿vale? O abatibles hacia el exterior. Obviamente tiene que haber espacio libre de giro para silla de ruedas. El lavabo no puede tener pedestal, porque si no, no podría aproximarse la silla de ruedas porque chocaría con el pedestal, ¿vale? También hay toda una serie de parámetros de cómo han de ser todos los elementos de un aseo, que obviamente no vamos a entrar aquí. El espejo ha de ser bajo o ha de poder inclinarse, ¿vale? Y la grifería, pues o bien automática o bien con monomando alargado, ¿vale? O sea, todos esos son elementos a tener en cuenta en un aseo accesible, ¿vale? Cosa que no siempre encontramos. Hay veces que hacemos las cosas de una manera intuitiva, pero hemos de saber que hay normativa. Eh, y yo creo que es uno de los déficits que más me encuentro yo cuando voy a las empresas, que hay desconocimiento de que más allá de las buenas intenciones hay unos requisitos que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. No tenemos que tener ni siquiera sentido común ni pensarlas, simplemente saber que existe, que está escrito en algún sitio y nos lo leemos y sabemos lo que tenemos que hacer. Ya lo han pensado otros señores por nosotros, ¿vale? También es verdad que de la misma manera que en las empresas con cierta entidad, ¿no? Pues tienen su servicio de prevención propio, por lo tanto hay personas dedicadas a la prevención de riesgos laborales, que son técnicos de prevención, especialistas. Esta figura en accesibilidad no existe y es por eso que también muchas veces pues nadie tiene bajo su paraguas el tema de accesibilidad. He visto que hay muchas empresas que ahora tienen departamentos de diversidad, hay veces que cae en infraestructuras, pero nos falta un poco la figura que se encargaría de temas de accesibilidad, que conociera la normativa, que conociera qué soluciones son las adecuadas, ¿no? Y esa figura yo creo que es algo que falta. Y muchas veces, pues a lo mejor le cae al servicio de prevención también, ¿verdad? Que es algo que también, bueno, pues tendríamos que tener presente también cuando hacemos las evaluaciones de riesgo, ¿verdad? Bueno, ahí lo dejo. ¿Qué más? Si tenemos un auditorio, ¿vale? El auditorio, pues obviamente también ha de ser accesible, ¿vale? Lo que nos dicen es que ha de haber sitio reservado para personas con discapacidad física, es decir, imaginemos que es un auditorio que tiene las butacas fijas, ¿vale? Y esto ocurre a veces. Si tiene las butacas fijas, hemos de dejar algún espacio para personas con discapacidad física, para poder ir con silla de ruedas, que lo tenemos que señalizar. También lo que os decía antes del bucle magnético, aquí es importante porque a un auditorio vas a oír, a escuchar, ¿no? Por lo tanto, tienes que poder escuchar de una manera clara. Entonces, tiene que haber instalado un bucle magnético que permita a las personas que lleven implantes cocleares o audífonos de determinado tipo que puedan oír más claramente. También el servicio de lenguaje de signos. Mirad, el tema del lenguaje de signos, muchas veces las empresas dicen, por Dios, pero ¿cómo voy a tener yo personas, ¿no? Intérpretes de lenguaje de signos en la empresa? Bueno, pues no hace falta que tengas intérpretes de lenguaje de signos en la empresa. Hay diferentes opciones. O bien en eventos particulares lo contratas de manera puntual, o bien si tú quieres tener un servicio al que puedes acceder en cualquier momento, existen empresas que hacen lenguaje de signos por videollamada. Eso ya existe. Este pictograma que os he puesto debajo del de bucle magnético significa que hay servicio de lenguaje de signos
Y la verdad es que es una buena solución porque puede hacerte falta en un momento determinado y bueno, pues es una solución puntual e inmediata, ¿vale? También os tengo que decir lo mismo que os he dicho, o sea, si tú tienes, esto me lo he encontrado por ejemplo en un hipermercado, ¿no? Que tenían el pictograma tanto de bucle magnética como de lenguaje de signos y pensé, qué maravilla, ¿no? Pero cuando tú ibas al cajero que estaba en esa caja donde estaba todo eso y le preguntabas, pues no tenía ni idea de que ese servicio existía ni cómo usarlo. Por lo tanto, insisto, las cosas hay que ir acompañadas de formación, ¿vale? ¿Qué ocurre si además yo soy una persona con discapacidad auditiva, pero leo los labios? Pues tendré que estar cerca, ¿no? Tendré que estar a una distancia que me permita leer bien los labios. Por lo tanto, también hay que reservar plazas para las personas que tengan que leer los labios y además pues, que tenga buena visibilidad del intérprete de signos, ¿vale? Y también hemos de pensar en que podemos tener ponentes que requieran que sea accesible, ¿no? La famosa tarima. Aquí os he puesto una foto de una rampita, ¿no? Que sube a la tarima. Bueno, pues es una solución, ¿no? Porque también estamos pensando en el que va de asistente, pero ¿qué pasa con el que va de ponente? Pues también tenemos que tenerlo presente. ¿Y qué ocurre con los espacios de descanso y restauración que ahora, bueno, ahora vas a las empresas, sobre todo si vas a estas tecnológicas súper guays, que tienen unos espacios de restauración que, bueno, que ni en tus mejores sueños, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que ha de ser accesible para todo el mundo. Desde las máquinas de vending, os he puesto aquí un ejemplo, no sé si se ve bien. Bueno, esto me lo encontré en un aeropuerto. Todo esto son fotos que he hecho yo, ¿eh? O sea que me podéis estar tranquilos de que son la vida real. En el cual, si veis aquí, hay bueno, para seleccionar el pictograma de silla de ruedas, entonces lo que hace es bajarte toda la información más abajo. Bueno, pues es una opción, ¿vale? En cambio, por ejemplo, la foto de abajo, imaginaros que estáis en una zona de restauración de una empresa en la que se basa todo en taburetes altos, con mesas altas. Pues no es muy accesible para determinadas personas, ¿vale? Y también, por ejemplo, ahora que nos gusta mucho ir a espacios abiertos, que muchas empresas están habilitando las terrazas para que la gente salga, eso está muy bien, pero también hemos de pensar en que sea accesible para todo el mundo. Pensar lo que decíamos antes, que pueda ser usado por todas las personas en condiciones de comodidad, seguridad y autonomía, ¿vale? O sea, que eso es algo que tenemos que tener presente. Bueno, pues luego, por ejemplo, los elementos que hay también dentro del Office, ¿no? A lo mejor tenemos toda una fila de microondas, pero todas están súper altas. Bueno, pues pongamos alguno más abajo, ¿no? No todos tienen que estar abajo, pero sí alguno. Si es un régimen de autoservicio, ¿no? Pues que también la persona que tenga algún tipo de limitación o bien en las extremidades inferiores o superiores pueda hacer uso del autoservicio, ¿vale? Bueno, es sencillamente pensar cuando diseñamos algo en que aquello pueda ser usado por todo el mundo en las mejores condiciones posibles, ¿vale? Vale, el tema de los mecanismos de accionamiento, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues cualquier cosa con la que yo tenga que interaccionar. Puede ser desde abrir una puerta hasta apretar un botón porque tengo que llamar a alguien, hasta el aparato del aire acondicionado que quiero cambiar la temperatura, hasta el control de presencia que tengo que pasar la tarjeta. O sea, cualquier cosa con la que yo tengo que interaccionar, obviamente un sistema de intercomunicación, lo que sea, tendrá que ser accesible, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces esto me lo encuentro muy, muy a menudo. Por ejemplo, hacen una oficina nueva. Qué guay, qué bonita, qué tal. Y entonces resulta que el mecanismo del aire acondicionado está a 1,60. Pues no es accesible, ¿no? Tiene que estar, como os decía, quedaros un poco con los 120 centímetros en general, ¿eh? Eh, Esto me lo he encontrado incluso en algunas habitaciones de hotel supuestamente adaptadas para clientes, que resulta que, claro, como venga en silla de ruedas, aquella persona no llega al aparato del aire acondicionado. Entonces, más allá de que es sentido común que deberíamos tener, ¿no? Insisto, todo está recogido en la normativa, ¿vale? Lo que no se nos ocurra
ya se le ha ocurrido a otros por nosotros y simplemente lo tenemos que tener presente. Está todo escrito, hay unos requisitos que están publicados, es cuestión de pues, seguirlos, ¿vale? El tema, por ejemplo, de los pomos de las puertas. El pomo de la puerta, para entenderlo, prohibido, porque implica un giro de muñeca que no todo el mundo puede hacer, o bien porque no tiene manos directamente, o bien porque tiene dificultades en hacer este movimiento. Con lo cual, los pomos de las puertas los tenemos que erradicar, que siempre tengan una maneta, ¿vale? Aquí os he puesto a la foto de la derecha, es una puerta de un aseo que es el CEAPAT, el centro aquel que os he enseñado antes de referencia, que hacen el catálogo de ayudas técnicas y tal, está en un, en un sitio físico, ¿no? Y he ido alguna vez pues, para asistir a jornadas y tal. Y lo que ocurre muchas veces, os comentaba que el aseo tiene que tener la puerta muchas veces corredera. Y hay veces que sí, la puerta es corredera, pero luego para cerrarla tenemos una cosita así pequeñita que hay que hacer así, que también a según qué persona les podría costar. Bueno, pues en este caso habían puesto esta maneta que incluso la puedes hacer con el puño, ¿vale? O sea que está muy bien. Pensar que hay muchas cosas que existen y simplemente es conocer que existen para aplicarlas, ¿vale? Eh, bueno, pues que estén a alturas adecuadas. Distancia a rincones, que yo me pueda aproximar, que no haya pues una viga en medio que me lo impida, ¿no? También se permiten los mecanismos automáticos, pero no con temporización. Es decir, un grifo que actúe con control de presencia, una luz que actúe con control de presencia, sí, pero que no tenga temporización, o sea, que no digan, bueno, al cabo de tal, sí, porque entonces no es accesible, ¿vale? Y el tema del contraste cromático también. Hay veces que pensemos que hay personas que tienen o bien problemas de discapacidad visual de tipo cromático o bien discapacidad visual no total, pero bastante, con un porcentaje elevado y por lo tanto pues ven borroso o no ven elementos superpuestos si no hay suficiente contraste cromático, ¿vale? Entonces, si yo tengo un mecanismo de accionamiento y si la pared es blanca, pues el mecanismo mejor que no sea blanco, sino que tenga cierto contraste cromático, ¿vale? ¿Qué más cosas? Temas de señalización. Muchas veces muchos elementos estamos obligados a señalizarlos justamente para indicar que ese es accesible a diferencia de otro. En la foto de la derecha de arriba veis que es un acceso a un edificio con escaleras, por lo tanto no es accesible, pero nos está diciendo, ojo, que al girar la calle sí que hay un acceso accesible, ¿vale? Pues bien está, no tiene por qué ser todo accesible, pero sí al menos uno. Sería mejor que fuera la entrada principal, pero lo que decíamos de los ajustes razonables, a lo mejor no puedo hacer el 100%, pero me puedo acercar bastante. En cambio, la foto de arriba de la izquierda, ves que hay señalización encima de elementos plateados. O sea, es una señalización que aparte de que es muy confusa, porque hay cosas hacia la derecha, hacia la izquierda, ya no sabes qué está a la derecha y qué está a la izquierda, encima tengo un reflejo que no me permite ver bien esa señalización. Esa señalización no es adecuada, ¿vale? Cuando hablamos de señalización, también hablamos de, por ejemplo, señalización en el suelo, señalización podotáctil, señalización que yo puedo detectar, por ejemplo, si tengo una discapacidad visual, con mi bastón. Y entonces, pues puedo, el bastón reconoce. Esto lo habréis visto en muchos sitios, en muchas ciudades, sobre todo en espacios públicos, ¿vale? Pero también está pensado para el interior de centros de trabajo, pues por ejemplo, para señalizar el inicio del arranque de una escalera, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dice que tenemos el SIA, es este tipo de señalización de pictograma fondo azul y pictograma que simboliza una persona en silla de ruedas blanco, ¿vale? Este es el SIA, el símbolo internacional de accesibilidad. Entonces, lo que nos dicen es que hemos de señalizar todo aquello, que entradas accesibles, itinerarios accesibles, aseos accesibles, plazas de aparcamiento, plazas reservadas en auditorios, ascensor, todo esto tendríamos que diferenciarlo de lo que no es accesible a través del SIA, ¿vale? Y luego también hay señalización que es más específica, ¿no? Bueno, de vías de evacuación, de
de paramentos transparentes, vinilado, ya nos lo decía el 486, que tenemos que señalizar los paramentos transparentes para que no nos demos trompazos contra cristales porque no los vemos. Cuando hay bucle magnético. Bueno, un poco también os pongo aquí ejemplos más ejemplos aquí. En el tema de evacuación, cuando en la versión del 2023, os acordáis que se actualizó hace relativamente poco, se introdujeron pictogramas relacionados con la evacuación de personal con movilidad reducida, ¿vale? Que esto está muy bien porque antes no existía. Entonces, las zonas de refugio que antes las hemos estado viendo, pues tienen una señalización y también si tenemos sillas de evacuación, como también lo hemos comentado antes, también podemos señalizarlo con este pictograma, ¿vale? Y aquí os he puesto un poco las UNES que regulan algunos aspectos de señalización, ¿vale? Que yo creo que también es interesante que las conozcáis. Y luego está el tema de los contrastes cromáticos. Hay veces que de verdad lo digo, o sea, yo no entiendo cómo se señalizan algunas cosas porque realmente es muy difícil de identificar lo que pone, ¿no? Hay veces que es un tema de imagen corporativa o no, pero hay que también en este caso aplicar el sentido común, ¿vale? Obviamente, imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un texto en amarillo sobre un fondo blanco, pues no es fácil de ver. Es mucho mejor, ¿no? Si lo tengo sobre un fondo negro. Aquí os he puesto una matriz de colores, ¿vale? En la que nos dice más o menos qué colores de fondo y de texto serían los adecuados para que se viera bien o mal. Algo a tener en cuenta, ¿vale? Porque es una pena que muchas veces vas a centros de trabajo en el que han hecho reformas y han quedado realmente bonitos y en cambio la señalización es muy difícil. Y al final hemos de pensar que ¿para qué señalizamos? Señalizamos para dar una información y por lo tanto esa información ha de ser comprensible para todo el mundo, ¿no? Y vaya, que no es tan difícil, ¿no? O sea, entonces hemos de tener en cuenta esto. En temas, por ejemplo, de información digital, que no vamos a entrar muy en detalle, pero bueno, vamos a mencionarlo, en el entorno digital, pues todo lo que son, por ejemplo, páginas web, han de cumplir también toda una serie de requisitos, también en temas de contraste cromático, o sea que es algo que tenemos que tener presente, ¿vale? También en función de a qué distancia tengamos que ver un cartel, pues también habrá unos tamaños mínimos recomendables, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y siempre que sea posible, pues no está de más tener un plano. Cuando entramos a un sitio que no conocemos, que desconocemos, y cada vez además nos encontramos que hay menos personas que nos pueden ayudar, porque ahora casi todo lo hacen las máquinas, ¿vale? Pues es bueno que además pues, tengamos algún tipo de ayuda. Por ejemplo, aquí os he puesto una foto de bueno, no se ve bien, pero es un plano que está en alto relieve y en braille, ¿vale? Y es algo que, aunque nos parezca que pues, esto no lo usa nadie, sí que lo usan, sí, porque yo he estado con personas con discapacidad visual que me han comentado que les ayuda mucho cuando entran bueno, pues a un edificio nuevo, si tiene este tipo de ayuda, pues para orientarse es mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que no está de más. Em, El tema del bucle magnético ya lo hemos comentado. También, por ejemplo, si yo tengo que hablar por intercomunicador, puede estar asociado a un bucle magnético. Si os fijáis, por ejemplo, en los aeropuertos, hay unos paneles que son de ayuda a las personas con discapacidad, que también tienen un intercomunicador, que también está el símbolo del bucle magnético. Bueno, ahora sí, ahora lo vais a ver en todas partes, de pronto, porque se ve en muchos sitios, ¿vale? Entonces, bueno, pues los puntos de llamada, ¿no? Que cuando yo llego a un edificio nuevo, pues obviamente tienen que estar comunicados mediante itinerario accesible a la entrada. El sistema de intercomunicación ha de ser accesible, ha de haber un rótulo indicativo de su función. Permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva. Aquí, esto es un tema que yo sinceramente no he conseguido tampoco encontrarlo todavía. Cuando yo, por ejemplo, voy a un sitio y hay un intercomunicador
con cámara. La cámara siempre es para que el de dentro vea al de fuera, ¿vale? Cuando dice un sistema de comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva, lo suyo sería que yo también viera al de dentro para leerle los labios, si soy una persona con discapacidad auditiva, que es algo que técnicamente no es difícil, pero la verdad es que no lo he visto nunca, ¿vale? Los pulsadores de alarma también han de ser accesibles y, ojo, los sistemas de alarma acústicos también han de ser visuales, es decir, las alarmas de emergencia no solamente han de ser sonoras, sino que también deberían tener bueno, pues, una luz también que nos alertara, ¿vale? Hoy en día también hay otras soluciones, ¿eh? A través de los móviles te pueden enviar también mensajes, o sea que en función mm, de si tienes usuarios, bueno, tus trabajadores son usuarios permanentes de esa instalación, pues hay aplicaciones que también les envían la alarma a través del móvil. O sea que se pueden hacer cosas muy... Hoy en día la tecnología permite muchas cosas, ¿vale? El tema de la comunicación. Seguimos hablando también del tema del color, ¿vale? Por un lado, siempre es mejor, lo de una imagen vale más que mil palabras, pues aquí aplica del todo, que los dibujos sean esquemáticos. Todas estas cosas que tenéis aquí puestas nos sirven tanto para personas con discapacidad visual, pero también para personas con discapacidad intelectual, que las podemos tener también. Entonces, todo lo que sean imágenes ayuda mucho más que un texto, siempre y cuando la imagen, obviamente, esté bien pensada, ¿vale? Es mejor que las imágenes sean simples, que no sean complejas, que no sean barrocas, que no tengan sombreados, ¿vale? Que dificulten, ¿qué estoy viendo yo aquí? No entiendo lo que es, ¿no? Sino que cuanto más sencillo, mejor. Evitar textos sobre imágenes porque no ayudan a la lectura. Y si una información, por ejemplo, las gráficas, típico, ¿no? Que nos dan información basada en color, que está bien, siempre y cuando no solo se base en color, ¿vale? Aquí os he puesto dos ejemplos, ¿no? De una gráfica en la que, pues si tú no distingues el azul, el rojo y el amarillo, en la de la izquierda, pues no sabes lo que estás viendo, mientras que en la derecha tiene su leyenda al lado de la gráfica y por lo tanto puedes ver a qué se refiere. Y lo mismo en la otra gráfica, ¿no? En una, pues tienes que poder distinguir el naranja del azul y en la otra tienes la leyenda encima, con lo cual no estamos renunciando al color, porque está muy bien que estas gráficas tengan colores porque nos ayudan a interpretar enseguida, siempre y cuando no tengamos una discapacidad cromática. Entonces, acompañada de una lectura, de una leyenda que acompañe la gráfica, pues al final será bueno para todos, ¿no? Para los que distinguen los colores y para los que no distinguen los colores. También podríamos haber hecho, por ejemplo, ¿no? En lugar de colores, en la gráfica de la izquierda, pues diferentes punteados, ¿no? También, o sea que hay diferentes opciones. Simplemente es buscar la que sea más adecuada. También el tamaño de la letra. El tamaño de la letra es importante, ¿no? Se recomienda que no usar tamaño de letra inferior a 12 ppt. Y luego usar una tipografía que no tenga serifa. ¿Y eso de la serifa qué es? Mira, aquí os he puesto para que diferenciéis tipografía con y sin serifa. La de abajo, los rabitos, para entendernos, que están en color rojo, es la serifa. Y entonces, estos rabitos, que pueden ser estéticos, en realidad, de alguna manera, ensucian la imagen, es decir, hacen que una línea que podría ser simple y más fácil de entender se convierta en, bueno, pues en una tipografía pues, más difícilmente comprensible. Por lo tanto, se recomienda que toda la tipografía sea sin serifa, es decir, como el ejemplo que tenéis arriba de todo, ¿vale? Que no tiene los rabitos que decimos, ¿vale? También hay que evitar escribir párrafos enteros en cursiva, negrita o mayúscula, ¿vale? Que el espaciado entre párrafos sea mayor que el interlineado normal y evitar efectos de texto, sombras, bordes, evitar textos subrayados.
todo aquello que ensucie de alguna manera la imagen y que por lo tanto nos dificulte la lectura, ¿vale? A veces queremos hacer cosas más sofisticadas y lo que conseguimos es pues textos de más difícil lectura. Y hoy en día que todos los textos ya nos parecen largos porque nos estamos desacostumbrando a leer, pues cuanto más fácil lo hagamos, mejor, ¿vale? Hay un método que es el método de lectura fácil, que aquí os he puesto algunas cosas a tener en cuenta, ¿vale? Simplemente para que sepáis que existe. El método de lectura fácil está pensado sobre todo para personas con discapacidad intelectual, pero también para personas bueno, que no dominen el lenguaje porque sean, bueno, que tengan otros idiomas maternos, ¿vale? Y ayudan a que los textos sean de mayor comprensión, como dice el método, lectura fácil, ¿vale? Pues bueno, seguir un orden cronológico, introducir ejemplos prácticos, no saturar el texto de cada página, lenguaje sencillo, no usar conceptos abstractos, usar vocablos más cotidianos, evitar los neologismos, los extranjerismos, siempre que hablemos del mismo concepto, usar las mismas palabras, eh, evitar las metáforas, usar caracteres numéricos y no la palabra equivalente. Hay toda una serie de ítems a tener en cuenta que sobre todo cuando tenemos personas que pueden tener dificultades para leer, pues, bueno, una persona a lo mejor que es disléxica, por ejemplo, que hay bastantes personas con dislexia, pueden ayudarles, ¿no? Bueno, no usar más de 2 tipos de letra, el tamaño mínimo que decíamos de 12, el texto alineado a la izquierda, tenemos tendencia, ¿verdad?, a maximizar el texto y eso tampoco es lo más conveniente. No superponer texto sobre imagen, usar oraciones cortas, bueno, toda una serie de cosas que esto ya os lo miraréis vosotros tranquilamente, ¿vale? Pero que hacen que el lenguaje, que un texto sea pues mucho más fácil de leer, ¿no? También nos indica lo que os decía antes, ¿no? Intentar usar imágenes, dibujos esquemáticos no complejos, que la ilustración corresponda al texto, que no sean ilustraciones recargadas o barrocas. Y luego hay, en las presentaciones de PowerPoint hay como una regla, no escrita, pero aquí sí que está escrita, bueno, de la regla del 6, ¿no? No más de 6 palabras por línea, no más de 6 líneas de texto, no más de 6 elementos de un gráfico y no más de 6 palabras en el título. Bueno, esto ya veis que no lo cumplimos nadie, ¿no? Pero bueno, son cosas a tener en cuenta si queremos facilitar muchas veces. Y lo que os decía al principio, ¿no? Decir, bueno, pero tengo que tener ya tengo que tener entonces una presentación en lectura fácil y otra que no sea lectura fácil. No, tienes que tener una solo, que sea lectura fácil porque va a ser más fácil para todos. O sea, al final la accesibilidad nos facilita la vida a todos, ¿no? Si tenemos un espacio, un aula donde estamos formando a nuestros trabajadores, pues obviamente también un aula bien iluminada que facilite la lectura labial, que tenga buena acústica. El tema de la absorción del ruido. Ahora hay muchas de las oficinas, que como ahora hay muchas oficinas que son espacios abiertos, open space, eh, tienen que poner paneles de absorción en los techos para evitar el desconfort acústico, ¿no? Pues es una buena solución también, ¿no? Obviamente con bucle magnético, intentar siempre los formadores, cuando estés dando formación, que sea la comunicación frontal, buena movilidad para facilitar la lectura de labios, vocalizar correctamente, distancias no superiores a los 3 metros y posibilidad de disponer del servicio de interpretar del lenguaje de signos que os he comentado antes, ¿vale? Que se puede contratar y es un vídeo intérprete, ¿no? O sea, que eso es algo que ya existe y lo podemos usar. ¿Qué pasa en todo el tema de accesibilidad digital? ¿Vale? Pues tenemos que tener en cuenta también varias cosas. Si tenemos pantallas interactivas en nuestros centros de trabajo, pues obviamente que el tamaño de los botones o enlaces permita fácilmente su selección, porque hay veces que parece que tengas que
acertar en un punto determinado y es complicado. También evitar transiciones y animaciones bruscas, ¿vale? Esto para personas, por ejemplo, que puedan tener ataques epilépticos o algún tipo de afectación no es conveniente, ¿no? Y todo el material audiovisual, preferiblemente, pues que tenga audiodescripción, subtítulos o transcripción, que además en lenguaje nativo, ¿no? Porque es el que tenga que hacer lectura labial, tendrá que entender el idioma, ¿vale? Con intérprete de lenguaje de signos o servicio de intérprete de lenguaje de signos que se haya contratado, ¿vale? Y todo lo que es documentación digital, tenemos que garantizar que pueda ser leído mediante un lector de pantalla. ¿Qué es un lector de pantalla? Cuando yo tengo un documento digital, me envían un PDF, ¿vale? Por ejemplo, me envían un PDF y yo soy una persona que tengo discapacidad visual, pero existen los lectores de pantalla. Yo me puedo bajar un lector de pantalla, y algunos que incluso son gratuitos, a que me lea el PDF, ¿no? Pero para que lo lea adecuadamente, ese PDF tiene que estar hecho de manera que el lector de pantalla lo entienda. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene que seguir una serie de requisitos. Eh, Imaginemos que originalmente bueno, era un PowerPoint que lo hemos pasado a PDF o un PowerPoint directamente, me da igual. Y lo quiero leer con lector de pantalla, porque os tengo que decir que ahora todo lo que es el paquete Office tiene ya muchas herramientas de accesibilidad, o sea que ya no tenemos excusa, ¿eh? O sea, si os metéis en Office y miráis todo el tema de accesibilidad, hay muchas herramientas ya que te facilitan que ese documento que tú estás haciendo finalmente sea accesible. Tú puedes actuar sobre, si es un PowerPoint que luego pasas a PDF, sobre el PowerPoint, utilizar herramientas de accesibilidad de PowerPoint o utilizar herramientas de accesibilidad de PDF directamente. Tienes las dos posibilidades, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú pones imágenes, si a esa imagen no le pones una etiqueta de texto que diga, una etiqueta de texto no se ve en la imagen, va asociada al elemento, ¿vale? Con la herramienta de accesibilidad del PowerPoint. Pero tú le indicas una etiqueta de texto para que cuando el lector de pantalla vaya a esa imagen, diga lo que es. Si no lo haces así, el lector de pantalla no sabe, porque la imagen para el lector de pantalla es un objeto opaco. También es verdad que cada vez más también tienes la posibilidad de que intente adivinar, intente interpretar lo que es esa imagen. Eso también cada vez, pero a veces acierta y a veces no, ¿no? Yo hice una prueba un día con un cesto de manzanas y me decía que eran naranjas, ¿no? Para ver qué interpretaba. Bueno, no pasa nada, pero que sepáis que cuando hagáis un documento que luego alguien lo tiene que leer, si esa persona tiene discapacidad visual y necesita un lector de pantalla que le vaya leyendo el documento, ese documento tiene que cumplir una serie de requisitos para que el lector de pantalla lo lea bien, ¿vale? Os he puesto el ejemplo de la imagen, pero por ejemplo también es importante que entienda que el título es el título, que entienda el orden en el que tiene que leer las cosas. Por ejemplo, en PowerPoint a veces ponemos elementos de manera desordenada. Si no le decimos en qué orden queremos que lea, lo que nos va a hacer es leerlo en el orden en el que hemos incrustado ese elemento en el PowerPoint. Si a lo mejor el título se nos ha ocurrido al final de todo y decimos, ay, mira, le voy a poner este título y si lo ponemos al final de todo, nos lo va a leer al final de todo. No va a entender que el orden adecuado si no se lo decimos, ¿vale? Pero eso es cuestión de, bueno, pues de tenerlo en cuenta, de aplicar las herramientas de accesibilidad y entonces luego el lector de pantalla nos lo leerá adecuadamente, pero se le hemos de dar ya un documento en el cual ya hayamos pensado cómo hacerlo, ¿vale? Para que nos lo lea adecuadamente, que lo sepáis. Lo mismo ocurre con las páginas web, ¿eh? Vale. Cada vez más hay más requisitos de que las páginas web sean accesibles. En España, en el sector público ya es un requisito desde hace tiempo, pero también, por ejemplo, empresas que reciban subvenciones para hacer su web o que sean concesionarias de servicios, ¿vale? Esto a nivel estatal y a nivel autonómico también hay requisitos ahora para las páginas web. Quiero decir que es algo que cada vez más vamos a tener que garantizar que nuestra página web sea accesible. Y
lo más habitual es que nos pidan cumplir con este nivel de accesibilidad que os pongo aquí. Es el nivel AA de la WCAG. Son unos requisitos a nivel internacional. Entonces, bueno, pues al final se está adoptando este criterio a nivel internacional como criterio de accesibilidad tanto de las páginas web como de las apps y de los materiales digitales, ¿eh? Porque al final los requisitos que tienes que cumplir pues, son muy parecidos, ¿vale? A nivel de todo el Estado, en aquellos casos que es exigible, pues tienes que tener un punto que diga declaración de accesibilidad en tu página web, ¿vale? Y cuando entras aquí la declaración de accesibilidad, tienes que declarar, pues, como su nombre indica, cuál es el nivel de accesibilidad de tu página web, ¿vale? Y cuándo lo actualizaste por última vez. Entonces esto, pues te tienes que retratar aquí de cuál es el nivel de accesibilidad que tienes, ¿vale? Ya os digo que puede ser exigible en algunos casos. Eh, Muchos de vosotros diréis, bueno, estás diciendo que hay mucha normativa de accesibilidad. ¿Cuál sería la más importante a tener en cuenta? Vale. Pues a nivel de todo el Estado. Mira, empezaríamos hablando del Código Técnico de Edificación. Vosotros os acordáis que salió en 2006, pero en 2010 se añadió un documento básico, un DB, ¿vale? Que añadía las exigencias de accesibilidad, que en la primera versión no se tuvieron en cuenta. Por lo tanto, desde el 2010 hay requisitos de accesibilidad en la edificación, ¿vale? En aquel caso, en lo que eran edificios nuevos, ¿vale? Pero luego veréis que ya es para todos, luego ahora os lo explico, ¿vale? Por otro lado, el Real Decreto Legislativo 1/2013, que si os acordáis, hemos estado al principio de la sesión hablando de este Real Decreto a nivel de definiciones, porque este Real Decreto es importante en el mundo de la discapacidad porque refunde diferentes normativas, ¿vale? Entonces, aquí veréis que ya nos da unos plazos que no estamos cumpliendo nadie, ¿vale? Pero están puestos aquí a nivel de accesibilidad. Luego hay este otro Real Decreto que ya nos habla específicamente de los sitios web y aplicaciones del sector público, pero tengo que deciros que aunque se llame así, también abarca sector privado que trabaja en régimen, por ejemplo, de concesiones del sector público o que recibe subvenciones para páginas web del sector público, etcétera. O sea que es un ámbito de aplicación un poco más amplio del que parece por el título, ¿vale? Luego, en el año 2023, también salieron las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de personas de bienes y servicios a disposición del público. Pensar que en el Código Técnico de Edificación se está hablando de infraestructuras, pero ¿qué pasa con los bienes y servicios, no? Pues también. Casi al mismo tiempo, veis que es el mismo año, se hizo la transposición de una directiva de la Unión Europea, que a lo mejor habéis oído hablar con ella, porque la ley de accesibilidad europea, bueno, pues esta directiva se transpuso en el 2023, que además era una ley que hablaba de muchas cosas diferentes. Estas leyes ómnibus que a veces nos hacen nuestros legisladores, hablaba de muchas cosas, pero para lo que a nosotros nos interesa es también accesibilidad de determinados productos y servicios, que es casi coetánea a la anterior, que también habla de bienes y servicios. Entonces, es un poquito poti-poti. Y si no estamos contentos además con eso, además, cada autonomía tiene su normativa también, normativa autonómica, ¿vale? Aquí simplemente, no, ya sé que no se ve bien, pero simplemente quería que vierais el pantallazo de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, todas tienen algo de normativa. En muchos casos veréis que hay primero una ley, por ejemplo, en el caso de Cataluña, primero una ley de accesibilidad del año 2004 y hace relativamente poco el desarrollo de esa ley en forma de decreto, ¿vale? En muchos casos, pues hay primero una ley y luego pues, un decreto que desarrolla la ley. La ley a veces es muy abstracta
Y luego el decreto, pues ya son requisitos muy concretos, ¿vale? Para que veáis que no solamente tenemos la normativa a nivel estatal, ¿vale? Sino que además cada comunidad autónoma pues tiene la suya, algunas más detalladas y otras menos detalladas. ¿Qué hemos de cumplir? Pues todas. En cualquier caso, tenemos que adoptar los requisitos que sean más exigentes. También deciros que hay cosas que son parecidas, muy parecidas. Otras cosas, pues cada uno pone su matiz, ¿no? Pero bueno, son bastante homogéneas, ¿vale? Algunas van más de nivel más detalle, otras menos, pero hay que tenerlas en cuenta y hay que conocerlas. Sobre todo hay que conocerlas, no podemos decir que no conocemos qué normativa nos aplica. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos auditorías de accesibilidad, pues lo primero que vamos a ver de dónde estamos hablando, dónde está ubicado ese centro de trabajo, qué uso se le da a ese centro de trabajo, porque no es lo mismo si es un uso comercial que un uso administrativo, etcétera. Y entonces hacemos una selección de requisitos legales específicos para cada caso, porque ya habéis visto que tenemos donde escoger, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Mira, y ahora, como veo que todavía nos da tiempo, vamos a ver un poquito, nada, pinceladas, porque sería, imaginaros si tuviéramos que mirarnos todas estas normativas, nos volveríamos locos, ¿no? Pero sí, como hemos hablado un poco en términos generales, para comentar, mm, bueno, elementos más concretos de diferentes normativas. Sencillamente es como ¿no? un tastet, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué nos dice el Código Técnico de Edificación en la DB 9? Esta que os decía que se añadió posteriormente para garantizar que también tenía en cuenta la accesibilidad. Bueno, pues aquí os acordáis que ahora antes hablábamos del itinerario accesible, pues aquí nos dice exactamente todo lo que tiene que cumplir un itinerario accesible ya con todos los parámetros, ¿vale? Te dice cómo tienen que salvarse los desniveles, el diámetro libre para el giro de las sillas de ruedas, la anchura libre de paso, para que veáis que está todo parametrizado. O sea, no podemos decir que no sabíamos de cuánto tenía que ser el pasillo, porque aquí nos lo dice, ¿vale? Bueno, pavimento que no contiene piezas ni elementos sueltos, eh, que los felpudos y las moquetas están encastrados, la pendiente te dice también que tiene unos requisitos que tiene que cumplir la pendiente, etcétera. O sea que te dice exactamente todos los parámetros que tienes que tener en cuenta para que un itinerario sea accesible. Luego también lo que hablábamos del mecanismo accesible, que también lo hemos comentado antes, pues bueno, ya te dice exactamente, como decíamos, que no esté a una altura excesiva. ¿Qué es que no esté a una altura excesiva? Pues exactamente esto. En este caso, el código técnico nos dice entre 80 y 120 cuando se trata de elementos de mando de control y entre 40 y 120 cuando sean temas de corriente o de señal. Que no esté a menos de 35 centímetros de un rincón, porque si no, no puedo llegar con la silla de ruedas porque me choco con las paredes. Que sean de fácil accionamiento, que tengan contraste cromático. No se admiten interruptores de giro y palanca, lo que decíamos, ¿vale? No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseo y vestuarios accesibles. O sea, ya nos está diciendo cosas muy concretas, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Os comentaba antes, depende del uso del centro de trabajo, tendremos unos requisitos u otros. En el caso de uso administrativo, que sería el ejemplo de oficinas que hemos visto antes, pues ya nos dice que si excede 100 metros cuadrados contará con una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción. Ya nos está diciendo cuántas plazas tenemos que tener. Que esto no tiene por qué coincidir, insisto, con la normativa autonómica, porque a mí me ha pasado de estar en un centro de trabajo y que me saliera un número de plazas aplicando el código de tecnificación y me saliera otro número de plazas diferente aplicando la normativa autonómica, por lo de siempre, la más exigente, ¿vale? ¿Y cómo tiene que ser esta plaza de aparcamiento? Bueno, pues próxima al acceso peatonal, comunicada con él mediante un itinerario accesible. El de espacio anejo de aproximación, cómo tiene que ser, de anchura, si es en batería o si es en línea. Ya nos va diciendo todo
exactamente parametrizado. El punto de atención accesible, que antes también lo hemos visto, pues mostradores de información, taquillas de venta al público, ventanillas, pues también qué anchura tiene que tener el plano de trabajo, qué altura, qué espacio libre inferior, si dispone de intercomunicación, que tiene que tener bucle de inducción magnético, lo que hemos visto antes. El punto de llamada, pues también, obviamente, tiene que estar comunicado con itinerario accesible. También tiene que ser un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, que es lo que nos han definido antes. La comunicación bidireccional, cómo ha de ser un aseo accesible. Antes os comentaba, ¿no? Pues aquí nos dice exactamente cómo tiene que ser el lavabo, cómo tiene que ser el inodoro, cómo tienen que ser las barras de apoyo, todo, cómo tiene que ser el mecanismo de descarga de la cisterna. Nos dice todo lo que tenemos que tener. O sea, no hay excusa para luego cuando vayamos a los sitios y encontrarnos que no se cumplen la mitad de las cosas porque no sabíamos. Está escrito, ¿eh? O sea que no tiene excusa, vaya. Sí, también nos define lo que es uso público de lo que no es. Uso público no quiere decir que la titularidad sea pública, ¿vale? Uso público quiere decir que puede ser utilizado por el público en general y personas no familiarizadas con el edificio, ¿vale? Pues bueno, uso público en el uso administrativo, los espacios de atención al público. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos requisitos que dependen si es uso público o no es uso público. Entonces hay que saber qué se entiende por uso público, ¿vale? Pero esto en cada normativa tiene sus propias definiciones, ¿vale? Que esto es ya para rizar el rizo. No uso público no lo entiende todo el mundo por igual, no todas las normativas tienen la misma definición. Con lo cual, en cada normativa también pararos un ratito a mirar las definiciones, porque las definiciones pueden hacer que tengas un requisito o que tengas otro requisito, ¿vale? ¿Qué debe señalizarse? También lo dice el Código de Edificación en zonas de uso público, que por eso yo ahora os hacía mención que se entiende por uso público, o en zonas de uso privado. Ojo, estamos hablando todo el rato de la DB SUA 9, que es el documento básico de seguridad en el uso y accesibilidad, que es la 9 del Código Técnico. Esto no quiere decir que haya otras partes del Código Técnico que no haya requisitos de accesibilidad. Y esto, os pongo aquí un ejemplo, ¿no? El DBSI, el de seguridad de incendios, te dice que el sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Esto es un requisito de accesibilidad, pero no está en el DBSUA 9, sino que está en el DBSI, porque es donde habla de tema de incendios. O sea que nos podemos encontrar requisitos de accesibilidad en otras partes del Código de Edificación que no sean propiamente la DBSUA 9, ¿vale? Eso también hay que tenerlo presente, de que no nos olvidemos. El tema de las bandas señalizadoras, lo que os decía yo, de la señalización podotáctil del suelo. ¿Podemos poner las bandas señalizadoras como queramos? Pues no, no podemos. Tenemos que cumplir con estos requisitos que nos pone aquí, ¿vale? Las zonas de refugio, antes la hemos visto de una manera muy resumida, pero aquí nos dice exactamente cómo tienen que ser estas zonas de refugio, ¿vale? Cuándo es aplicable, cómo tienen que ser, etcétera. Vale. Esto os he querido hacer un poco de pincelada de lo que dice el Código de Edificación para que veáis que está todo muy parametrizado, que también hemos de mirar qué nos aplica en función del uso de nuestro centro de trabajo. Nos puede aplicar una cosa o no nos puede aplicar, porque pensar que esto está pensado no solamente para los trabajadores, sino para cualquier usuario de ese edificio. Por lo tanto, es importante el uso que se le dé. Cuando tenemos centros de trabajo que además son de pública concurrencia, porque tenemos un restaurante, un teatro, ¿vale? Ahí nos aplicarán los requisitos de pública concurrencia, con independencia que estemos mirando nosotros hacia el personal laboral, pero está pensado para todos los usuarios de ese centro, ¿vale? Mirad, lo que os decía antes, esto es muy importante. Este Real Decreto Legislativo, el 1/2013, que era el texto que refundía diferentes normativas y que hemos visto antes que nos daba también definiciones, pensar que cuando salió el Código Técnico de Edificación, claro, aplicaba a edificios nuevos, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que es antiguo? Lo que es antiguo, vale. Pero cuando salió este Real Decreto Legislativo en el año 2013, una de esas cosas que nos decía es que para los espacios y edificaciones nuevos
4 de diciembre de 2010 como plazo máximo. ¿Por qué? Porque era justo cuando se implantó la DBSUA 9, ¿vale? Pero ¿qué pasa con los existentes? Ah, no nos podemos olvidar de los existentes. No es que, como ya está, no se hace nada. Pues no, también tenemos que cumplir los requisitos antes del 4 de diciembre de 2017, que es el pasado, no es el futuro. Pero mira lo que pone, que sean susceptibles de ajustes razonables. Lo que decíamos antes. Si yo hago una cosa nueva, un edificio nuevo, no tengo excusa, tengo que cumplir lo que me dice el Código de Edificación. Con lo que ya tengo, ¿qué hago? Nos dice que sí, que también tenemos que cumplir cuando sea susceptible de ajustes razonables. Es decir, cuando exista la posibilidad de hacer esa adaptación, esa incorporación de los requisitos de accesibilidad, siempre y cuando no suponga una carga desproporcionada, ¿vale? Entonces ahí, bueno, pues tendremos que justificar el por qué no hacemos las cosas. Otro de los reales decretos que hemos visto antes, ¿vale? Que es sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para el del sector público. Veis el ámbito de actuación que dice aplica al sector público, ¿vale? Que comprende todo esto, la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, la Administración local, el sector público institucional, ¿vale? Pero luego veis que hay una disposición adicional primera que nos dice también que es aplicable a los sitios web y aplicaciones que reciban financiación pública y también a los vinculados a la prestación de servicios públicos, con lo cual el ámbito de aplicación es más amplio que el que a priori podríamos deducir por el título del Real Decreto, ¿vale? O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Luego está este otro Real Decreto, que es también muy general de utilización de bienes y servicios a disposición del público, que no del sector público, a disposición del público, ¿vale? Que fijaos que ya lo indica aquí, relaciones entre personas físicas, públicas o privadas, que tengan por objeto la provisión de bienes o el suministro o la prestación de servicios disponibles para el público. O sea, vivimos en un país de servicios, o sea que esto aplica a casi todo el mundo, ¿vale? Que eso hay que tenerlo en cuenta. Y, bueno, las obligaciones generales, ¿vale? Vendrán obligadas a observar las exigencias de accesibilidad universal, a realizar los ajustes razonables, etcétera, etcétera. En concreto, hay el artículo 14, habla de información y comunicación. Solo os pongo cosas así sueltas que me parecen de interés. Una de las cosas que nos dice que es interesante es que deberán proporcionar a personas y clientes con discapacidad información sobre sus bienes y servicios en soportes y formatos accesibles y adecuados a sus necesidades, es decir, toda la información que suministremos ha de ser accesible para todo el mundo. Eh, Obviamente, en especial, empresas que presten servicio al público en general de especial trascendencia económica, imaginemos una compañía eléctrica, que un suministro esencial, o una compañía de aguas, ¿vale? Estas son las que tienen unas exigencias mayores porque dice que tienen que, o sus sitios de Internet tienen que garantizar la accesibilidad universal y da especial relevancia a todo lo que es la información del tratamiento de datos personal. Ya sabéis que muchas veces ahora, cada vez que hacemos algo, nos hacen firmar 1000 cosas sobre el tratamiento de datos personal. Eso tiene que ser accesible, ¿vale? Yo tengo que saber que estoy firmando, tengo que poder leerlo, tengo que poder consultarlo. Ahora viene el tema de la entrada en vigor. De la misma manera que veíamos que los requisitos de accesibilidad de infraestructura, los que derivaban del Código de Edificación, teníamos ya un plazo del 4 de diciembre de 2017, siempre y cuando se podían hacer ajustes razonables. En el caso de los bienes y servicios, pues depende si es titular pública o privada, o si ya existía o no, tenemos diferentes plazos, ¿vale? Aquí tenéis los más relevantes, ¿no? Si son bienes y servicios nuevos de titularidad pública, pues a partir del 1 de enero de 2025, porque recordemos que este plan de 2023, ¿vale? Y si es de titularidad privada, pero que concierta a las muchas administraciones públicas, también en 1 de enero de 2025, y el resto de titularidad privada que sean nuevos en 1 de enero de 2029, ¿vale? En el caso de ya existentes que sean susceptibles de ajustes razonables,
el 1 de enero de 2026 cuando sean de titularidad pública y el 1 de enero de 2030 cuando sean de titularidad privada. O sea que, bueno, estamos un poquito ¿no? Bueno, esperando que llegue el 1 de enero de 2030 para apurar plazos muchas veces, ¿verdad? Vale. Luego veréis que lo que os decía, casi al mismo tiempo que salía ese Real Decreto que hemos visto de 2023, se publicaba esta ley que transponía, entre otras muchas cosas, una directiva europea en materia de accesibilidad de productos y servicios, ¿vale? En concreto, el título 1 es el que hace esta transposición, que es la que a nosotros nos interesa. Eso obviamente no lo vamos a leer, pero que para que tengáis un pantallazo de cuál es el ámbito de aplicación, sobre todo, por ejemplo, tema de cajeros en banca, de sistemas de turno, bueno, habla de tanto de productos como de servicios y luego también hay un apartado de quién está exento, ¿no? De todos estos requisitos, ¿vale? Pero una de las cosas que me ha parecido interesante ponerla aquí es el tema de la formación del personal. Antes os he ido comentando que en muchas ocasiones, bueno, pues las personas tienen elementos de accesibilidad, pero el que tiene que explicártelo o tiene que usar no lo desconoce. Pues en esta ley, una de las cosas que sí que nos dice, y me parece que es bastante acertado que nos lo recuerde, aunque parezca de perogrullo, es que deben garantizar una formación adecuada y continua de su personal a fin de asegurar que adquieran conocimientos sobre cómo utilizar productos y servicios accesibles, ¿vale? Entonces, obviamente, si tú vas a una tienda y tienes que usar el bucle magnético, pues tendrán que decirte cómo se usa, ¿vale? Y aquí también te dice, antes os he dicho, en algunas normativas te define un poquito cómo es la carga desproporcionada, ¿no? Lo que es el ajuste razonable. Bueno, pues aquí te dicen más o menos cómo puede ser. De todas maneras, esta ley 11/2023 tiene unos anexos al final que te pone muchos ejemplos. Esto también está bien. Si entráis en esta ley, veréis que al final te pone ejemplos de cómo podrías hacer que esto fuera accesible, pues, y te pone diferentes opciones, ¿vale? O sea que eso también está bien, que te pongan ejemplos, porque hay veces que no sabes cómo trasladarlo, ¿no? al mundo real. Y luego, como os comentaba, cada comunidad tiene su normativa, ¿vale? Por ejemplo, esta, fijaros que es del 2007 de la Comunidad de Madrid, el ámbito de aplicación aquí incluye tanto urbanismo, edificación, transporte, comunicación, tanto de nueva construcción como rehabilitación, que se realicen tanto por entidades públicas o privadas. También deciros que luego hay otras normativas que ya no he incluido aquí, que son más sectoriales, ¿no? Pues de temas de telecomunicaciones, de tema de transportes, pero eso ya le aplicará a cada sector, ¿vale? Entonces no. Vale, pues un poco te habla de barreras en edificios que tienes que tener en cuenta, tanto si son de uso público como son de uso privado, diferentes elementos, aseos, mobiliario, vehículos, bla, 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 vale un poquito. Y luego al final, este también está bien, porque al final hay una cosa que le llaman normas técnicas y de cada elemento de los que te he hablado anteriormente, pues te dice qué norma técnica le aplica, ¿vale? Y eso, bueno, pues también es curioso, es útil, es práctico, ¿vale? Em, bueno, este decreto, aquí os he puesto esto de la ley por lo que os decía antes. Hay veces que hay decretos que son el desarrollo de una ley anterior, pero que la ley a lo mejor han pasado, pues mira, en este caso han pasado 14 años desde la ley al decreto, 14 años, ¿eh? De la ley al decreto que lo desarrolla. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que, por ejemplo, buscas una definición en el decreto, esto me ha pasado, y resulta que no encuentras la definición. Yo ¿cómo sé si esto me aplica si no entiendo esta definición? Pues tienes que irte a la ley de la que emana el decreto, ¿eh? Lo digo porque a mí me ha pasado y entonces aquí por eso he puesto el decreto y luego he puesto la ley que desarrolla ese decreto. Entonces aquí, por ejemplo, te dice que se entiende por edificios de uso público, pues te dice cuáles son. Aquí, o lo que os decía, habla de itinerario practicable y itinerario adaptado. En el código de notificación nos hablaba de itinerario accesible. O sea, la nomenclatura puede ser diferente en función de la normativa que apliquemos, ¿no? En este caso, pues bueno, diferencia entre adaptado, que sería más o menos el equiparable al accesible del código de codificación, y luego habla de practicable, que
es más, bueno, es como más sencillo. Es, bueno, no es adaptado, pero es practicable. O sea, hay cosas que te impiden, hay elementos de accesibilidad que si no los tienes te impiden el uso de un edificio y hay otros elementos de accesibilidad que si no los tienes no te impiden el uso, pero no lo puedes hacer en condiciones de comodidad y autonomía, etcétera. Entonces es diferente, ¿no? No es lo mismo que yo tenga un tramo de escaleras de 10 escalones que haga imposible que entre, a que sí, que puedo entrar porque no, porque es llano, pero luego a lo mejor el ascensor pues no tiene algunos elementos de accesibilidad, pero puedo usarlo igualmente, ¿no? Bueno, pues es diferente, ¿vale? Luego también está bien el decreto de la comunidad porque también te pone dibujitos, te pone ejemplos de... Y esto también está bien porque te permite, bueno, pues visualizarlo mucho más, ¿no? Te habla también, por ejemplo, de cómo tiene que ser el mobiliario, de las zonas de estacionamiento. ¿Ves? Aquí te dice dimensiones de la plaza. No te dice qué espacios de aproximación tiene que haber, sino que ya te da la dimensión propiamente de la plaza, ¿no? Que si tienes que diseñar el parking te va mejor, claro. Y a nivel de número de plazas no coincide con el Código Técnico de Edificación. Lo digo porque esto lo tengáis en cuenta también, ¿vale? También te habla de señalización y comunicación, más o menos los mismos criterios que hemos visto antes, parecidos. Te dice también cómo han de ser los caracteres en braille, dónde tienen que estar puestos. Bueno, te dicen bastantes cosas. Para ser del año 2007 no está mal. Vale, luego, por ejemplo, el de Cataluña es muy reciente, es del 2023. También es el desarrollo de una ley de 2000, bueno, 2014, o bueno, no sé, de hace mucho tiempo, ¿vale? O sea que han tardado también bastante en gestarse este decreto. Te habla también de temas de edificación, los elementos que hemos visto hasta ahora, tanto si es de inspecciones generales, edificios de nueva construcción como existentes, ¿vale? Y luego también habla de servicios, ¿vale? Habla tanto de edificios como servicios, está todo en el mismo código, ¿vale? Y además diferencia por la tipología de servicios, ¿vale? En función, por ejemplo, si son servicios comerciales, si son de carácter financiero, si son de restauración, si son de alojamiento, si son servicios deportivos, si son servicios, bueno, educativos. Está muy bien porque, yo qué sé, por ejemplo, museos, ¿no? El artículo 131, pues te dice pues, que los museos tienen que tener algunas piezas que puedan ser usadas por público que tenga discapacidad visual para hacerse una idea, ¿no? O sea, maquetas, me refiero no piezas originales, maquetas que puedan hacerse una idea de cómo es la pieza que está expuesta, ¿no? Cosas de este tipo que ya que son muy específicas y que está muy bien que te las pongan, ¿no? Porque, bueno, así seguro que no te olvidas de nada, ¿vale? O sea que este está bastante bien porque es bastante específico para cada tipo de servicio, ¿vale? También diferencia entre lo que es accesible y lo que es practicable, que también es interesante, ¿vale? Clasifica también según diferentes usos, comercial, pública concurrencia, docente, bla, bla, bla. Y también diferencia, también hay un apartado para el tema de la evacuación, que es muy importante, que hay otras normativas que a lo mejor no lo tienen tan presente. En este caso, te dice cómo tiene que ser la evacuación en estos edificios, si son de nueva construcción o si son ya existentes, ¿vale? También habla de que, bueno, determinados establecimientos tendrán que tener una ficha de las condiciones de accesibilidad que van a tener que tener en el establecimiento para que los usuarios, los que vayan a ir, los clientes, sepan cuáles son las condiciones de accesibilidad que tiene ese establecimiento. Y luego hay un artículo específico de los espacios de trabajo, que creo que también es importante que haga esta diferenciación. Esto no quiere decir que no tengan que cumplir todo lo demás, o sea, en función de la tipología del edificio o del servicio, tengan que cumplir todo lo que hemos visto hasta ahora, pero además, desde el punto de vista de puestos de trabajo, pues nos dice también que al menos el 10% de puestos de trabajo tienen que ser accesibles en cada centro.
Porque muchas veces decíamos, bueno, tenemos que tener una accesibilidad de fondo de armario, ¿no? De decir, bueno, hay unos requisitos mínimos que hemos de cumplir y luego pues ya iremos adaptando en función de necesidades. Pues aquí te dice que al menos un 10% de puestos de trabajo tienen que ser accesibles desde el punto de vista amplio de concepto de accesibilidad, ¿vale? Bueno, y aquí te dice en qué momento se ha de alcanzar este 10%, ¿vale? Y si es nuevo al inicio de actividad y si no en el plazo de 3 años, ¿vale? Aquí te dice que se considera un puesto de trabajo accesible, ¿veis? Su entorno funcional, servicio higiénico, comedor, sala de descanso, vestuario, no contienen barreras que no permitan desplazarse autónomamente con seguridad entre el acceso a vía pública y las plazas de aparcamiento, bla, 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 que tienen que ser accesibles, esto es muy importante, los programas y medios auxiliares a utilizar en el puesto de trabajo, ¿vale? Y que el proceso de selección también ha de ser accesible, porque hay veces que la barrera empieza en el proceso de selección. Si yo tengo un proceso de selección que no está adaptado a las diferentes capacidades de las personas, pues ya no es un proceso de selección ni siquiera justo, ¿verdad? Bueno, pues también es de que tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no? Y que los programas de formación, obviamente, pues han de ser accesibles, ¿vale? Y también hay un montón de anexos en este código de accesibilidad que te van remitiendo continuamente al anexo que corresponde en cada caso. Vea, son normativas ya bastante elaboradas y bastante complejas, ¿eh? Y bueno, por mi parte ya nada más. Yo espero que bueno, que... Estoy mirando un poco el chat, ¿vale? Yo espero que os haya resultado de utilidad. Esto era nada, unas pinceladas y, solamente que sepáis que ahora podéis, toda esta sesión se ha grabado, la podréis encontrar en la página web de Full Audi, no sé si hoy mismo o por lo menos bueno, a corto plazo ya estará. Y en cualquier caso, aquí tenéis también mi correo electrónico porque, bueno, si tenéis cualquier duda o, o queréis consultarme alguna cosa así como más particular, pues podáis hacerlo directamente, ¿vale? Agradeceros de nuevo vuestra asistencia a esta sesión y espero que, bueno, que os haya resultado de interés o por lo menos que os haya despertado la curiosidad hacia el mundo de la accesibilidad, hacia todo lo que falta por hacer y que, bueno, pero es muy gratificante, tengo que deciros, porque ves que a veces con pequeños ajustes se logran grandes cosas, ¿no? Facilitas mucho la vida de las personas a veces con pequeñas cosas. Así que, pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.